Empezamos con la historia del nacimiento de Jesús, una historia muy conocida para nosotros, y lo que Lucas nos hace es contar el entorno político que había. En el Imperio Romano estaba Augusto César. Augusto César nació el año 63 a.C., murió 14 años después. Eso quiere decir que Augusto César ya no estaba vivo cuando Jesús empezó su ministerio. Él sí estaba cuando él nació. Y él fue el primer emperador de Roma. Julio César, Roma era una república, y Julio César fue el emperador que hubo antes de su sobrino César Augusto, y César Augusto ya se nombró emperador, con lo cual ya tenía todo el poder y él podía decidir, y Dios puso en su corazón el hacer el censo. No está pasando ahora. Un censo es una lista. Hoy en día diríamos empadronarse. Ustedes saben que es muy importante ir a empadronarse. Cuando uno se empadrona tiene derecho a unas cosas. Y en aquellos tiempos el padrón había que hacerlo según las familias, ¿no? Y realmente era un esfuerzo conocer la gente que había de cada región. Eso ayudaba a que así los judíos podían tener también el control de su gente, ¿no? 10 años después de este se hizo otro censo bajo el régimen de Cirenio, ¿no? Todos manchaban a inscribirse en el censo. La gente de Palestina, en especial los judíos, tenían que ir a la ciudad de sus antepasados, es decir, para ver que había los registros, porque en las ciudades había unos registros. Hoy en día, por ejemplo, en España, están los registros en los juzgados, pero hasta mitad del siglo pasado los registros estaban en las iglesias. Por eso cuando alguien quiere buscar mis antepasados, normalmente tiene que ir a las iglesias, que cuando el cura bautizaba a las personas, ahí anotaba, este es fulanito o fulanita, hijo de, hija de, y que nació tal fecha y tal fecha. Entonces, igual ocurría en aquellos tiempos, había ese lugar donde se recogían todos los datos, ¿no? Entonces, tanto José como María eran de la familia de David, de la descendencia de David, y como David había nacido en Belén, ellos tenían que ir a Belén. La razón por la que Lucas menciona este censo es para explicarnos por qué Jesús nació en Belén, porque lo normal es que Jesús hubiera nacido en Nazaret, que era donde vivían sus padres. Es decir, normalmente la gente nace donde, bueno, la gente siempre nace donde está su madre. Y algunas veces alguien dice, no, pero yo quiero ir a tener mis hijos a mi casa, porque allí está mi madre, me va a cuidar y esas cosas. Y bueno, a veces se han tomado decisiones así, ¿no? Mucha gente ha tomado esas decisiones y este no fue el caso porque, como les pilló el tema del censo, pues tuvieron que moverse José y María y tal. Belén quiere decir casa de pan. Bet, casa, y Lem, pan. Betania, por ejemplo, es casas de tal. Entonces, Bet es casa de pan, que concuerda con que el que nacería iba a ser el pan de la vida. Yo soy el pan de vida. Para inscribirse, ahora yo he pasado una página, pero aquí no ha pasado, No, ahora has pasado dos. Bueno. Bueno, aquí María de buena gana no hubiera querido viajar, porque una mujer ya con más de 8 meses de embarazo, de buena gana no hubiera querido bajar, pero, sin embargo, no tuvo más posibilidad que obedecer el mandamiento imperial, ¿no? Habían hecho el largo viaje, esperaban tu turno para ser inscritos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar en Belén?
pues no se sabe. Hubo varios días de viaje y el tiempo ahí, pero sí que ocurre que mientras estaba en Belén, pues se puso de parto, ¿no? Aunque no tiene tanta importancia si María tuvo otros hijos, a no ser por el dogma del catolicismo de que María sigue siendo virgen, ¿no? La virginidad se pierde cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí se pierde la virginidad. Y es cierto que María se quedó embarazada sin haber tenido relaciones con José, sino por el Espíritu Santo, pero sí es verdad que la Biblia dice que José no la conoció hasta después que nació Jesús. La palabra conocer, en el contexto bíblico, quiere decir tener relaciones íntimas. Por lo tanto, sí que María tuvo más hijos, y el hecho de que, digamos, la Virgen María, pues es una deferencia a cómo ella se quedó embarazada de Jesús, pero María tuvo más hijos. Tuvo varios hijos en Mateo capítulo 13, versículo 55. En Mateo 13, 55 se habla: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, que tuvo otros hijos, y por lo tanto Lucas tiene razón a hablar de Jesús como el primogénito. Primogénito es el primero de los hijos. Sin embargo, cuando Dios habla de que Jesús es su hijo, habla del unigénito. No es lo mismo primogénito, primo es el primero, que unigénito es el único. Pero María tuvo más hijos, Jesús tuvo hermanos. De hecho, la epístola de Santiago está escrita por Jacobo, el hermano de Jesús, y la epístola de Judas también está escrita por Judas, uno de los hermanos de Jesús que hemos leído ahí. Por lo tanto, y realmente eso no tiene ninguna trascendencia, salvo, pues eso, que viene un dogma de la Iglesia que va en contra de lo que pone la Biblia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las costumbres o las normas que hay, porque si van en contra de la Biblia ya no pueden ser verdaderas, ¿no? No podemos hacerlas así. Dice que los volvió pañales. Bueno, los pañales no eran los que tenemos nosotros aquí ahora. Cuando nació mi hija mayor, hace 44 años, hace 45, pues aún no estaban los dodot y esas cosas, ¿no? Entonces había unas telas que había que lavarlas, y cada vez había que lavarlas, y lejillas, y ponerlas al sol. Bueno, pues en aquellos tiempos eran tiras de tela, también lo que usaban. Por lo tanto, al decir que los movió pañales, eran lo que había en aquel tiempo. Y María misma fue la que envolvió a Jesús, porque no tenía su madre, no había nadie más, tuvo que ser ella misma la que, con la ayuda seguramente de José y quizás de alguien más de la casa donde estaban, que atendería el parto, ¿no? Cuando dice del pesebre, en las casas en Israel había una zona donde se entraba, que era donde estaban los animales, y se subía una escalera de madera y arriba estaban las habitaciones. Allí solía estar también la cocina, en ese sitio. ¿Y por qué estaban los animales? Ustedes saben que los animales transpiran mucho y sudan mucho, de tal manera que el calor de los animales subía y calentaba la casa de arriba también, calentaba, sobre todo en invierno, calentaba la casa. Y seguramente no había sitio en ese lugar, y el único sitio que le pudieron dejar pues fue ya ese sitio para los animales. Y bueno, podemos pensar que era demasiado humilde, pero es que había tanta gente que se desplazaba a Belén por el tema del censo, que quizás no había ningún otro sitio. Todos, si hubiéramos sabido que iban a hacer Jesús, pues le hubiéramos ofrecido otra cosa, ¿no? Pero Jesús quiso venir de la forma más humilde. No era más que un alojamiento con techo y paredes, ¿no? Era habitual que
la gente podía dormir, buscarse un rincón ahí y estaba pues acomodado. La gente dormía encima de la paja porque era lo normal, es decir, que no tenemos que pensar en lo que sería hoy, ¿no? Y tuvieron que alojarse de esa manera tan sencilla esa noche tan extraordinaria, pero que los únicos que sabían lo que estaba pasando eran José y María. Realmente la demás gente pues estaban haciendo un niño como tantos niños que nacían. Dice en Lucas 2.8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La región de Belén era una región de pastoreo. Era una región que no era tan montañosa y que había buenos pastos. El hecho de que los pastores estaban fuera por la noche nos hace entender que el tiempo era suave todavía. Probablemente Jesús nacería ya por el mes de septiembre, porque por el tiempo que el padre de Juan el Bautista ministraba, como leímos en el capítulo 1, era de la familia de Abías, era el 8º grupo, era por el mes de junio. Si Elisabet y Zacarías se quedaron embarazados en el mes de junio, pues uno cuenta 6 meses y Juan el Bautista debió nacer en marzo. O sea, 9 meses y Juan el Bautista debió nacer por el mes de marzo. Y si Jesús nació 6 meses después, pues Jesús nacería seguramente en el mes de septiembre. Mitad de septiembre, final de septiembre. No sabemos la fecha. ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Bueno, por una mala costumbre que cogió la Iglesia allá por el siglo IV con Constantino. En el mes de diciembre se celebraba el solsticio de invierno. Hay 2 momentos. El día más largo del año es el día 21 o 22 de junio, ahí es el solsticio de verano, y el día más pequeño del año, es decir, que tiene la noche más larga y el día más corto, es el 21 o 22 de diciembre, ¿no? Entonces, para celebrar eso, pues había una gran fiesta en torno de Júpiter, un dios pagano y todas esas cosas, y cuando Constantino y eso, pues decretó que la religión del imperio tenía que ser el cristianismo, pues al poco tiempo cambiaron esas fiestas paganas y dijeron, bueno, pues vamos a celebrar aquí el nacimiento de Jesús, sin estudiar, sin analizar y esas cosas, que es un poco lo que la Iglesia Católica va haciendo muchas veces cuando llega a los sitios. La Iglesia Católica, cuando España fue y invadió Sudamérica, pues allí había diferentes culturas y diferentes cultos paganos, ¿no? Por ejemplo, en México hay mucho culto a la muerte, ¿no? ¿Y qué han hecho en las iglesias católicas? Pues han puesto una de las capillas hacia la muerte, ¿no? Y está allí la veneración a la muerte. Y hay procesiones donde igual sale una imagen de Cristo crucificado, una imagen de la Virgen María y una imagen de la muerte como tal. O, por ejemplo, estaba leyendo que en Bolivia están las diabladas, ¿no? Las diabladas, en el fondo, es un culto pagano, pero que la Iglesia Católica hace procesiones con las diabladas, y en las diabladas va el diablo y, sin embargo, también va Jesús y va la Virgen. Es decir, integrar cosas paganas con cosas cristianas. Eso no es correcto, no es adecuado. Y por culpa de esa costumbre que viene del Imperio Romano, pero que se ha seguido manteniendo, pues celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Es evidente que Jesús no nació el 25 de diciembre porque los pastores estaban en el campo y en diciembre los pastores no están en el campo, ya las ovejas pueden salir por el día, pero vuelven al establo y están recogidas y la gente está en las casas, ¿no? Entonces, eso también nos da una referencia de cuál sería el tiempo aproximado del nacimiento de Jesús. Y estos pastores, que además eran dentro del rango social, los pastores eran los que ocupaban un rango más bajo en la sociedad judía, porque ellos no eran aptos para
realizar trabajos, por ejemplo, en el templo, no podían limpiar, no podían hacer muchas cosas. Ellos cuidaban de las ovejas y luego ahí iban los sacerdotes a coger los corderos para los sacrificios, ¿no? Y eso sí que lo hacían, ¿no? La región de Belén era muy fértil, muy buenos pastos, y por eso el Cordero de la Pascua, si recuerdan ustedes un mensaje que yo di hace unos par de años, el sumo sacerdote iba hasta Belén el día 10 del mes de abril para coger el cordero que iban a sacrificar el día 14, que era el día de la Pascua, ¿no? 14, más o menos el 14 de abril que aproximadamente, ¿no? Y entonces dice que se presenta un ángel y se apareció de forma visible y repentina, inesperadamente, ¿no? Es decir, que en medio de la noche hay un gran resplandor, en lo que hemos leído, en medio de la noche hay un gran resplandor, los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los pastores no solían tener miedo porque estaban acostumbrados a lidiar con las fieras, a defender a sus ganados, y como el rey David decía que lo defendía de las fieras y eso, pero ahí se asustaron porque en mitad de la noche ver un resplandor. Pensemos que las noches en Belén, en Israel, eran noches muy oscuras, no había luz, por lo tanto todas las calles todo estaba oscura, la luna y las 4 estrellas y un resplandor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá del señal: hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Primero es un ángel resplandeciente, de ahí que se supone que estaba, digamos, de alguna forma desde las alturas. Por eso los pintores, cuando pintaron los ángeles, los pintaban con alas, porque lo único que imaginaban es que para poder volar tenían que tener alas, ¿no? Los ángeles no tienen alas y seguramente que esto era una figura humana que estaba hablando y que le estaba dando este mensaje, ¿no? Estaban asustados, ¿no? Bueno, pues como si a nosotros, en mitad de un culto, viene el Señor o viene un ángel y dice: quiero daros un mensaje. Estamos acostumbrados a que hable alguien de aquí o que cante alguien de aquí, pero todos nos sobresaltamos y sin embargo Dios quiso tener el protagonismo en estas cosas. El primero que dio las buenas noticias, os doy nuevas de gran gozo. Os doy nuevas de gran gozo, son buenas nuevas, es evangelio, es el evangelio. Y realmente esas buenas noticias traerían felicidad porque había nacido el Mesías, ¿no? Los pastores empezaron a hablar: ¿qué es esto que ha pasado? ¿Qué es esto que ocurrió? Y entonces dijeron: bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La ciudad de Belén, y ahora es la cuna del Mesías, conforme a las profecías de Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 es un profeta que dijo: tú, Belén Éfrata, de ti nacerá el que será el Mesías Salvador, ¿no? Salvador es el nombre del Mesías, ¿no? El Mesías es el ungido, el Salvador. En griego sería Cristo, que es ungido; en hebreo sería Mesías, que es el Salvador, ¿no? Él era el profeta, sacerdote y rey de Israel espiritual o reino del Señor. Es decir, que era el cumplimiento de la profecía. Esto os servirá de señal. Se les da una señal. Estoy chupando un caramelo, pero no. A María también esto te será de señal, el Espíritu Santo. Tú te quedarás embarazada sin tener contacto, esa era la señal. Y a los pastores les da una señal. Los pastores no preguntan nada, porque están tan asustados que no preguntan nada, pero Dios les va dando indicaciones, ¿no?
La señal es: hallaréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Entonces ellos pues se fueron a ver qué había pasado en Belén. Y bueno, Belén era una ciudad muy grande y entonces pues fueron a ver qué había pasado. Todos conocemos la historia, encontraron la señal y entonces ellos adoraron al Señor. ¿Por qué? Porque vieron algo espectacular. No vieron a María con una aureola, ni a José, ni al niño, pero contaron: estamos aquí porque ha pasado esto, esto, esto y esto, ¿no? Es decir, fueron obedientes, escucharon, y seguramente que ya hubo alboroto, y seguramente que en Belén ya sí se empezaría a hablar cosas, ¿no? ¿Por qué Jesús nació de forma tan humilde? Pues bueno, quizás para que nosotros no fuéramos orgullosos ni pensáramos que él había tenido más facilidades que nadie. Él quiso nacer en una familia muy sencilla y también nacer en estas circunstancias, pero sin embargo con el anuncio de los ángeles. Es decir, que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? De repente aparece toda una multitud y este ejército de los cielos vino a confirmar el mensaje de Dios. Y este coro de los cielos cuenta el tercer cántico que hay en el nacimiento de Jesús. Habíamos visto el Magnificat, que había contado María cuando Elizabeth le dijo. El profeta Zacarías dijo el Benedictus cuando empezó a hablar, bendito. Y ahora aquí en Lucas 2,14 hay lo que se llama el Gloria in excelsis, los ángeles que dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una versión de este texto que dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Pero eso no es lo que dice la Biblia. En la tierra paz para los hombres de buena voluntad, entonces sería, si tenemos buena voluntad, Dios no. El mensaje dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios ofrece su paz y su bendición a todos. Y luego nosotros la recibimos o no la recibimos. Pero no somos nosotros el que marcamos la bendición de Dios, sino Dios da la bendición sin medida, como hemos leído. Entonces, realmente eso es importante y hay gozo en el cielo porque de repente ya se va a empezar a ver la derrota de Satanás. Es decir, los ángeles estaban esperando desde hacía miles de años la venida del Mesías, porque desde que Satanás se rebeló contra Dios, pues hubo una gran lucha, como nos dice Ezequiel y también nos cuenta algo Judas y el Apocalipsis, y el arcángel Miguel y sus huestes echaron a Satanás, que también era un arcángel de Dios, y sus seguidores fuera del cielo, ¿no? Y desde entonces él hace lucha contra Dios, aunque él ya está vencido y está fuera, y todos sabemos cómo el pecado entró por la tentación de Satanás. Oh, con que Dios os ha dicho que no comáis, porque el día que comáis vas a saber. Satanás no tienta a Eva y a Adán con un engaño, los tienta diciendo una verdad que invita a desobedecer a Dios. Y hay que tener cuidado porque es una estrategia de una verdad para hacer a Dios. Desde entonces los ángeles están esperando porque Dios ya le dijo a Eva, de tu simiente saldrá el que herirá a la cabeza, a la serpiente en la cabeza, Génesis 3:15. Y los ángeles sabían que habría un redentor, un Mesías, un ungido, el que iba a vencer, y se dan cuenta que ahora es el momento, que ahí va a empezar la restauración y la salvación de la humanidad, ¿no? El Gloria in excelsis es el canto de los ángeles que exalta y glorifica a Dios, ¿no? Y habla de la paz y de bondad para todos los hombres.
Referente, como he dicho antes, a la fecha, o al menos al año de nacimiento de Jesús, en el año 532 después de Cristo, un abad llamado Dionisio Exigio, que vivía en Roma, se propuso arreglar un esquema universal para contar las fechas usando el nacimiento de Jesús como punto de partida. Como ustedes saben, los judíos van por el año 6000 y pico. Los chinos creo que escuché ayer, el 4724, ahora están en el nuevo año chino, 4700. Nosotros estamos en el 2025, ¿no? Los maometanos están en el 800 y pico. Claro, depende de cuándo empieza a contar. Los musulmanes desde el nacimiento de Mahoma. Nosotros, en teoría, desde el nacimiento de Jesús. Los chinos desde el principio del imperio. Y bueno, así, pues diferentes culturas tenemos diferente año. El año 532, un monje, porque en aquel tiempo estaba todavía el calendario juliano, el calendario juliano. Según sus cálculos, Jesús nació el año 753 desde la fundación de Roma. El año juliano fue un calendario que se implantó con Julio César, que contaba desde la fundación de Roma. Y según estos cálculos de este monje, Jesús nacería en el 653. Pero los expertos, hoy en día, que tenemos más información, que tenemos más datos mejores para calcular, dicen que Dionisio se equivocó por unos 4 años, ¿no? Porque Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande. En Mateo capítulo 2 está la persecución de Herodes. La persecución de Herodes contra Jesús, claro, esta era cuando Jesús ya había nacido, ¿no? Y eso ocurrió en el año 753 de Roma, ¿no? Por lo tanto, no puede ser que Jesús hubiera nacido ese año. Esa fecha se corrobora con la mención de un eclipse lunar que ocurrió poco antes de la muerte de Herodes. Según los cálculos astronómicos, ese eclipse también sucedió en el 753. Es decir, 4 años antes de nuestra era común, pero Jesús nació un poco antes. El error de Dionisio no fue descubierto por muchos años y debido a muchas complicaciones que causaría, no se hicieron las correcciones. Bueno, pues este hombre en el año 532 no había computadoras, no había ordenadores y con lo que sabía él calculó, bueno, pues voy a calcular para que a partir de ahora el cristianismo empiece a contar los años desde el año que nació Jesús. Se calcula que se equivocó en unos 4 años, es decir, que Jesús nació el año menos 4, digamos, de nuestra era. Por eso, y a partir de entonces se empezó con un calendario que era el calendario gregoriano. El calendario que tenemos hoy en día es un calendario de un papa que se llamó Gregorio, que puso los cambios, los números de los meses, ¿no? Mantuvo el mes de julio en honor a Julio César y el mes de agosto en honor de Augusto, y los meses empezaban a contar en marzo, al principio. Por eso septiembre era el séptimo mes, septiembre. Octubre era el 8º mes, noviembre era el 9º mes y diciembre era... Luego ya se recompuso y se cambió a enero, febrero, pero hemos mantenido algunos nombres porque de todos esos cambios, pero sin embargo se pensó que cambiar y volver a decir, no, ahora en vez de estar en el 2025, estamos en el 2029, ¿no? Pues en aquel momento hubiera supuesto muchos cambios y se dejó como estaba, aunque por algunos datos, por eso, pues que si Herodes murió el 753, Jesús tuvo que haber nacido antes del 753, allá por el 750, desde la fundación de Roma. Quizás María y José no hayan estado sufriendo por el alojamiento, porque ellos eran gente humilde y gente sencilla. Sin embargo, se animaron y se consolaron con la visita de los pastores, quienes les dieron las buenas nuevas, y quedaron satisfechos al cumplirse la señal que les dio el ángel, y su fe se fortalecía. Por eso dice el pasaje de Lucas 2:19,
pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María estaba viviendo unas cosas muy especiales y ella, pues, todo esto seguramente fue la que se lo contó a Lucas. Lucas, por supuesto, no estaba presente, ni ninguno de los apóstoles estaba presente. La única que estaba y pudo contar cómo habían ocurrido todas las cosas era María. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? A continuación se habla de la presentación de Jesús en el templo, ¿no? Hay dos momentos en la vida de cualquier niño, como ya vimos en el caso de Juan el Bautista, a los 8 días se hacía la circuncisión y se ponía el nombre. Y dice en Lucas 2:21 que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y cuando se cumplieron los días de la purificación, etc. Entonces, la ley de Moisés, Levítico 12:1-8, entonces había que cumplir el rito que en hebreo se llama Brit Milá. Era la identidad de que alguien era judío. Esta identidad, que era pues cortar esa piel del miembro viril de los hombres, era una identidad que fue buena, pero por ejemplo cuando el holocausto judío, pues si alguien pasaba por decir, no, yo no soy judío, lo hacían desnudarse y si veían que tenía hecha la circuncisión, decía, sí, tú eres judío, ¿no? Entonces, eso que era una señal de identidad del pueblo de Dios, pues también fue una manera de poderlos acusar, ¿no? Y la ley de Moisés también decía que todos los primogénitos tenían que ser dedicados a Dios. Desde el momento de la salida de Egipto, cuando Israel salió de Egipto, como sabéis, la noche antes de salir murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y entonces se salvaron los primogénitos de los judíos por la sangre del cordero que había pintado en la puerta, ¿no? Y entonces a Jesús primero se le puso el nombre al 8º día, porque Jesús cumplió con todos los preceptos de la ley. Por eso la ley no es mala. La ley nos refleja qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en este caso, pues Dios quería la identidad de Jesús. El nombre de Jesús es el mismo que Josué. Josué, que aunque nosotros en nuestras Biblias pone Josué, es Joshua, y Jesús es Yeshua, ¿no? Joshua, Yeshua, y es el mismo nombre, es la misma raíz, Jesús como Josué, y significa Salvador, ¿no? Había dicho que el nombre sería Jesús. Es muy interesante porque denota que el acto de ponerle el nombre a Jesús es el sujeto principal. Es decir, lo importante no era que Jesús hiciera la circuncisión, porque él no necesitaba la circuncisión, era una señal de sujetarse a la voluntad de Dios. Él estaba sujeto, pero sí era importante que todo el mundo supiera que él era el Salvador, ¿no? Que era Jesús, que era el Salvador. Eso era lo importante de este acto. María siguió al pie de la letra lo anunciado por el ángel, es decir, ella había esperado, le había hecho la circuncisión, y cuando se cumplieron los días de la purificación, una mujer tenía que esperar 40 días para estar bien, estar limpia, para poder ir a ofrecer sacrificio. Bueno, es la cuarentena famosa que aún hoy en día pues, se dice que hay que reservar y que cuidar, porque cuando una mujer tiene un bebé en su interior, pues todo su organismo sufre, ¿no? El hígado, el bazo, el estómago, los riñones. Cuando nace la criatura, pues todo eso tiene que recomponerse, y ese es el tiempo en el cual hoy en día sabemos que la ciencia dice que ese tiempo es
necesario para que la mujer vuelva a todo a su sitio y a su orden, y también es cuando la mujer suele ya dejar de sangrar como consecuencia del parto, de todo el proceso, y cuando ya no hay sangre, entonces iban a ofrecer un sacrificio. Un sacrificio porque al haber nacido como primogénito tenía que ofrecer el sacrificio, y el sacrificio había que hacerlo a Jerusalén. En aquellos tiempos había que ir a Jerusalén mínimo una vez al año, se podían ir hasta 3, en las 3 fiestas de los judíos, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, pero por lo menos, pero también había que ir para ofrecer la ofrenda del nacimiento. No se podía hacer en cualquier pueblo porque los sacrificios solo se podían ofrecer en el templo de Jerusalén. Y entonces, Jesús tenía que presentar el sacrificio que correspondía, o María y José tenían que empezar el servicio que correspondía. Un sacrificio de un cordero de 1 año en holocausto y una tórtola o un palomino. Y si la familia no tenía suficientes recursos, se le permitía sustituir el cordero con 2 tórtolas o 2 palominos. Es decir, el cordero era por los padres, los palominos eran por el bebé, que era una criatura más pequeña, pero si la familia era pobre, el hecho de ser pobre no quería decir que Dios no quería que hubiera discriminación, y entonces simplemente 2 tórtolas o 2 palominos, y María y José presentaron eso, 2 tórtolas o 2 palominos, quiere decir que era una familia humilde. Y a pesar de que José tenía un oficio, era artesano, pero en aquellos tiempos pues ser artesano no era. Pero es como ha pasado a veces, ¿no? La gente hace unos años decía a todo el mundo, a sus hijos, que había que estudiar una carrera, ¿no? Ahora hoy en día gana más dinero un buen fontanero o un buen carpintero que a lo mejor según qué abogados o según qué tipo de carreras, porque hoy en día no hay artesanos, ¿no? Pues estas cosas van fluctuando, y en ese tiempo pues debía haber muchos artesanos y no había. Estando en el templo en Jerusalén, cuando María y José fueron a ofrecer esto, ocurre un hecho trascendente, y es el encuentro con Simeón. Lucas 2:25, y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Es decir, que aquí nos vuelve a hablar Lucas del Espíritu Santo, de un hombre que tenía el Espíritu Santo sobre él. Fijaros que siempre después de Pentecostés el Espíritu Santo está en nosotros. Antes de Pentecostés el Espíritu Santo está sobre los creyentes. El Espíritu Santo está guiando. Y este Simeón, que nos dice que era justo y piadoso, es decir, era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios y cumplía todas las cosas. Y él dice que esperaba la consolación de Israel. ¿A qué se refiere que esperaba la consolación de Israel? Pues esperaba la liberación de Israel de los romanos, seguramente, ¿no? No estaba pensando solamente en el Jesús que nosotros conocemos y que estamos viendo, sino estaba pensando en el Jesús que iba a perdonar los pecados, pero que iba a liberar a todo Israel, ¿no? La consolación de Israel es una forma de hablar que decían hasta que veamos la consolación de Israel, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo le había dicho que él vería al que tendría. Entonces, él seguramente al tener ese encuentro con María, con José y con Jesús, estaría pensando que estaba viendo el que iba a echar fuera a los romanos, porque estaba viendo al ungido del Señor. Si leemos en el Salmo capítulo 2, versículo 2,
Dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipe consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus legaduras. Es decir, que Jesús, Dios había prometido su ungido. Él vino movido por el Espíritu Santo, es decir, que María y José no estuvieron mucho tiempo, en el templo de Jerusalén no se estaba mucho tiempo, porque había mucho movimiento de gente, y ellos pues llegarían, esperarían su turno, irían al sacerdote, le diría, ¿qué queréis hacer? Bueno, pues aquí hemos tenido un hijo, queremos ofrecer esto, vamos a ofrecer lo otro. Pues el sacerdote cogería, sacrificarían las tórtolas, eso se quemaba completamente, no era un sacrificio que luego se llevaba en una parte para comer, y entonces, pero en ese encuentro llega Simeón, y Simeón les dice que quería coger al niño en brazos, ¿no? Y bueno, se ve que María pues lo vio un hombre mayor, un hombre esto, y le causó buena impresión y lo tomó en brazos, ¿no? No necesitaba información, no necesitaba preguntarle a María, oye, creo que este va a ser el ungido de Dios. El Espíritu Santo le guió ahí, es decir, es una manera maravillosa de cómo el Señor ha guiado a este hombre hasta este momento, y la fe que él tuvo para ir al templo, que seguramente iba todos los días al templo, ¿no? Porque a la hora de la oración por lo menos solía ir mucha gente de Jerusalén, pero sin embargo él fue no a la hora de la oración, sino el momento que estaban José y María. Tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Su primer acto fue acción de gracias a Dios, y luego sus ojos pudieron contemplar a aquel niño, el esperado Mesías. Luego entonó un canto que se conoce como el Nunc Dimittis. Es decir, hay 4 cantos en el nacimiento de Jesús: el Magnificat, el Benedictus, el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Gloria in excelsis de los ángeles, y el Nunc Dimittis, que es un canto que dice este señor, que significa ahora despide a tu siervo. Nunc Dimittis, ya está todo acabado, ya no falta nada. Nunc Dimittis es un nombre latín. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este es el canto que hace Simeón, en el cual revela pues la gloria del Señor, ¿no? Y la gloria de tu pueblo Israel. Él estaba pensando no solamente en el Mesías Salvador, sino estaba pensando en el liberador de Israel, ¿no? Según la visión de Simeón, esa salvación había sido preparada a la vista de todos los pueblos. Es decir, todos los pueblos van a saber que aquí está Jesús. Eso no ocurrió en la vida de Jesús, porque Jesús nunca salió de Israel, y sí que es verdad que algunos escritores de su tiempo, como Tácito, Suenio o Josefo, escribieron de las cosas que pasaban en Galilea, de un tal profeta, de un enviado, uno que se llamaba Hijo de Dios, pero Jesús nunca fue a Roma, Jesús nunca fue a Grecia, a Atenas y esas cosas. Luego sí fueron sus apóstoles, sus discípulos, como sabemos, pero Jesús no tuvo. Cuando él sí tendrá una referencia de todas las naciones, es en su segunda venida, en el cual todo ojo le verá y todas las naciones estarán bajo su control. Pero sin embargo, este Salvador sería luz para revelación a los gentiles y la gloria de Israel. La palabra luz tiene el significado de la lámpara, es decir, el que alumbra, el que guía, el que permite andar, ¿no? El Mesías iba a ser el Salvador del mundo, la luz moral que les revelaría los caminos de Dios a los gentiles, y el único y verdadero medio de salvación por su sangre expiatoria. De este hecho, de esta presentación de Jesús en el templo de sacrificio, pues las iglesias evangélicas hemos tomado la costumbre de la presentación de los niños, ¿no? Es decir, no es una orden que ha dicho Pablo, no es un principio bíblico, simplemente hemos juntado 2 hechos. Cuando Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí, y los bendecía, con lo que hizo Simeón con Jesús como bebé, ¿no?
Entonces hemos juntado estos dos hechos y hemos montado una ceremonia social, que está bien, que oremos por nuestros hijos, por nuestros niños y pidamos la bendición de Dios. Pero realmente, y eso sería importante, los padres iban al templo porque aceptaban que los hijos eran del Señor y como una obediencia a los mandamientos del Señor. La presentación de los niños no es un mandamiento de Dios, no es un principio establecido en la Biblia, es algo de costumbre que está bien, que es una buena oportunidad y siempre una buena oportunidad para orar unos por otros y mucho más por los niños, pero es decir, ni el bautismo de niños está justificado por la Iglesia Católica, ni la presentación de los niños está justificado por la Iglesia Evangélica, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas es una costumbre que ha puesto la Iglesia que es aparte de la Biblia, ¿no? Aparte de la Biblia. Lo del orar no, pero lo de tener que hacerlo de una manera concreta o específica, pues sí, porque ya no hay el templo de Jerusalén, no tenemos que ir a ofrecer sacrificios, el sacrificio nosotros no los hacemos porque ya con Cristo está todos los sacrificios hechos, y sin embargo para nosotros es importante el hecho de que saber que estas cosas son más una costumbre social, que no tiene por qué ser mala, pero no es un hecho bíblico, ¿no? En la Iglesia hay cosas bíblicas, hay cosas extrabíblicas, y lo que no puede haber son cosas antibíblicas. Es decir, lo que no podemos hacer es algo en contra de la Biblia. El orar por los niños no es algo antibíblico porque, ya digo, juntamos la bendición de Jesús a los niños con este acto de Simeón para hacer un acto social. Pero debemos de saber que simplemente es el compromiso que nosotros tomamos de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. José y María estaban asombrados de ver que este hombre se presenta allí. Fijaros que la vida de José y María, ellos eran los únicos que sabían lo que estaba pasando, porque Jesús era un bebé, no tenía 40 días, es decir, un poco más de un mes, nadie sabía. Ellos viven lo que le cuentan los pastores y ahí el Señor va confirmando su fe, y ahora llegan al templo, ellos creen que van a cumplir el acto, el hecho de la purificación y la entrega del niño, y llega este hombre y les dice estas cosas y les revela, dice que él ha sido guiado por el Espíritu y que Jesús está puesto para levantamiento y para caída, y como será señal que será contradictoria. Unos le alabarán y otros le perseguirán. Este Simeón ya empieza a hablarle a María del sufrimiento. Dice que cuando Jesús muera, dice que una espada atravesará tu corazón. No se lo dice a José, pero sí a María. Este Simeón, además, profetiza cosas que tienen que ver con la vida de Jesús, en el cual no todos le van a creer, no todos le van a seguir, muchos van a ir en contra y sirven. Y aparece también una profetisa. Es importante porque muchas veces sigue habiendo la discusión del ministerio de la mujer, ¿no? Pues esta mujer dice aquí en Lucas 2 que era profetisa, era Ana, ¿no? Una sierva de Dios que solo se menciona aquí, y que seguramente moriría poco después porque era una mujer muy mayor. Había estado casada 7 años, llevaba 84 viudas, es decir, una mujer tenía 100 años, más de 100 años, ¿no? Por lo tanto, era una mujer muy mayor, pero ahí estaba. Y ella también, cuando se enteró de la noticia, pues entonces a todos les decía que había nacido el Mesías. Seguramente la gente lo tomó por loca, pero ¿cómo van a hacer el Mesías? ¿Pero quién te lo ha dicho? Toda cosa, pero es un pasaje muy curioso. Primero, el hecho de que la palabra de Dios la reconozca como profetisa, ¿no? Era viuda hacía 84 años, y dice Lucas 2:38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, ¿no?
Es decir, la primera evangelizadora fue una mujer, la primera que dijo, este es el que va a perdonar los pecados, este es el que va a restaurar. Pues saben ustedes que sigue habiendo mucha discusión si las mujeres tienen ministerio, si las mujeres no tienen ministerio. Pero esa discusión, cuando uno va a la Biblia, no existe. No existe. Es verdad que vivimos en un mundo, y también en el mundo de las iglesias ha estado dominado por los hombres, y es verdad que Jesús cogió a 12 apóstoles, no cogió a 6 apóstoles y 6 apóstolas, pero pensemos que Jesús estaba viviendo en un tiempo donde la mujer tenía un lugar muy secundario en la sociedad, pero sin embargo ya reconoce la Biblia los ministerios que tenían las mujeres, como en este caso de profetisa, o como Febe de diaconisa, o como de Priscila como predicadora y evangelizadora. Es decir, la Biblia siempre ha dado su lugar a su mujer, y en el tiempo en el que estaban era un lugar mucho más preeminente. Por lo tanto, tenemos dos personajes muy interesantes, ¿no? Lucas nos relata un hecho que también fue importante en la vida de Jesús. Es curioso que él es el que más cosas cuenta de la niñez de Jesús, pero él no cuenta la visita de los magos de Oriente y la huida de José y María a Egipto, ¿no? El Espíritu Santo no le guió a relatar estas cosas. Esto sí lo hizo Mateo, y realmente fue importante en la vida de Jesús, ¿no? Porque ellos eran humildes, y no sabemos cuánto tiempo tardó Herodes, cuando supo que Jesús había nacido en Belén, lanzó una grave persecución. Se calcula que podía ser un año o un poco más de la muerte de Jesús, una muerte matando a todos los niños en el entorno de Belén y de Judea, ¿no? Pero Jesús estaba viviendo en Galilea. De todas formas, un ángel le avisa a José de que se fuera para Egipto, ¿no? En Lucas 2:39 dice, de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, que él no cuenta, pero fue un hecho importante. Un ángel le dice a José, mira, para evitar peligros al niño y eso, te vas a ir a vivir a Egipto. De esa manera también se cumple la profecía que había dicho que de Egipto llamé a mi hijo, porque Jesús fue a vivir a Egipto, al igual que el pueblo de Israel había ido antes. ¿Y con qué recursos económicos se fueron a Egipto? Pues con los presentes que llevaron los magos. Con ese oro, ese incienso, que en aquel tiempo el incienso y el perfume de la mirra pues se cambiaban, había los trueques y cambiaban el alojamiento por una cantidad y el oro pues para comprar, para comer, y seguramente con esos recursos, esos presentes que trajeron los magos, Jesús estuvo viviendo en Egipto hasta que murió Herodes, y entonces ya el ángel le dijo que podían volver a Nazaret, y ahí se crió Jesús en Nazaret. Por lo tanto, hemos visto ya todos los hechos que han acontecido. Curiosamente, Lucas, que es el que más nos habla de Jesús, no nos relata estas cosas de los magos, pero sí que juntando los otros evangelios podemos hacer toda esa comprensión, ¿no? Y entender todas las cosas. Y el siguiente pasaje es Jesús a los 12 años, Jesús en el templo. Eso ya será la próxima semana. Pero es curioso cómo ahora, de aquí a los 30 años de Jesús, solamente vamos a tener este pequeño paréntesis de 3 días que está Jesús en Jerusalén. Es decir, no sabemos cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud. No tenemos ninguna referencia, ningún evangelio nos dice nada. Habría que recurrir a los evangelios apócrifos, al evangelio de Felipe, al evangelio de María Magdalena, al evangelio de Pedro, muchos evangelios. Por eso Lucas
viendo que ya había muchos evangelios que estaban diciendo cosas que nadie sabía y cosas que nadie entendía, cuando Lucas dice, he querido poner por orden las cosas que han ocurrido porque se están diciendo cosas que no son verdad. Entonces, pues todos estos evangelios apócrifos, que no han sido reconocidos luego en el concilio de Nicea en el año 211 por la Iglesia, por los discípulos. O sea, los discípulos de los apóstoles fueron los padres de la Iglesia, y los discípulos de los padres de la Iglesia, viendo que estaban creciendo muchas herejías, si Jesús era Dios, si Jesús no era Dios, si Jesús solo era hombre, si Jesús no era hombre, sino solamente era Dios, y muchas cosas como el arrianismo, un poco lo que hoy en día serían los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Jesús. Entonces dicen, bueno, vamos a acotar, estos son los libros que nosotros consideramos los libros revelados por el Espíritu Santo, y son los 27 que componen nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ¿los otros libros están escritos? Sí. ¿Que dirán cosas que sean verdad? Pues sí. ¿Que darán mensajes que Jesús seguramente dijo? Sí, pero también hay cosas que ahí no están reveladas por Dios, y por eso esos hombres, dirigidos por Agustín de Hipona en el Concilio de Nicea, donde establecieron el primer credo de la Iglesia, ¿no? El famoso credo, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en el Espíritu. O sea, ese credo nació en ese congreso porque ya se estaban diciendo muchas cosas que no tenían sentido, que no tenían que ver con la revelación de Dios. Y ellos fueron los que entendieron que a partir del Apocalipsis ya Dios había dicho que no revelaría nada, y por lo tanto todo lo que hay escrito después del Apocalipsis está considerado fuera, y algunas cosas que están escritas incluso antes también ellos lo sacaron de lo que se llama el canon de las Escrituras. Lo siguiente es el siguiente paso en la vida de Jesús. A los 12 años había que ir al templo, era, digamos, el hacerse mayor. Ya se podía ir al templo y leer en la sinagoga, y entonces, bueno, eso vamos a meditarlo la próxima semana.